mencionarla para recalcar algunas cosas. Esta es la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, se llama equidimensional porque tiene el exponente de la x que acompaña a la derivada, que es igual al orden de la derivada. Las a son constantes. Entonces, veíamos que en la ecuación de segundo orden, se pasó. Y se salió. Bueno, teníamos esta ecuación de segundo orden, que es de Cauchy. Veíamos que siempre al reemplazar queda en todos los términos x elevada a la n. Por consiguiente, uno puede simplificar. Siempre el término que queda a la derecha es igual a 0 y todos los términos están multiplicados por x a la n. Eso se prueba aquí, que cada derivada queda multiplicada por x a la n. Entonces se simplifica haciendo x diferente de 0. Queda una ecuación. Si la ecuación es de segundo orden, entonces queda una ecuación de segundo grado. Obtenemos dos soluciones. Si las raíces son distintas, no hay problema. Se obtienen las soluciones inmediatas. Y1 igual a x a la m1 y y2 igual a x a la m2, porque son diferentes las raíces. Entonces las funciones son linealmente independientes, por consiguiente forman un conjunto fundamental y se puede escribir la solución general. Cuando las raíces son iguales, entonces veríamos que se llega a que la segunda solución es la primera multiplicada por logaritmo de x. Y si hay una raíz de multiplicidad 3, entonces multiplicamos por logaritmo de x al cuadrado. O sea, aquello que multiplicábamos por x, aquí se multiplica por logaritmo de x. Aquí está. Vamos repitiendo hasta completar las soluciones. Si las raíces son complejas, entonces hay que arreglarlas mediante la ecuación de Euler, por la fórmula de Euler. Y se llega a que se tienen dos soluciones. Y uno se toma como x a la alfa por el coseno del logaritmo de beta. Y y2, x a la alfa por el seno del logaritmo de beta. Aquí hay un ejemplo. Bueno, esto es reemplazar en estas fórmulas. Quiero decir, la solución ya saben cómo se escribe. Pero veamos algo. Si la ecuación es de segundo orden, vamos a tener A2, X2, Y segunda,
1 x y' más a sub 0 y. Puede que la ecuación sea no homogénea. Es posible que no sea homogénea. Pero supongamos que es homogénea para aclarar lo siguiente. Hemos visto que el teorema de existencia y unicidad exige, para garantizar que hay solución única, que los coeficientes sean continuos. En este caso siempre son continuos. Y que a sub 2 de x en el intervalo donde estemos trabajando sea diferente de 0. Es decir, a2, x2 sea diferente de 0, el coeficiente de y segunda, según B. Resulta que hay a2, x2 es igual a 0 cuando x es 0. Entonces nosotros partimos el intervalo de los reales en 2. 0, x mayor que 0 y x menor que 0. Podemos estar seguros que para cualquier punto que tomemos x a la derecha hay solución. Y para cualquier punto que tomemos a la izquierda también hay solución. Pero veíamos, por ejemplo, que podemos tener y igual a x a la m1 más. Es posible que tengamos una solución así. Si se tiene esta solución y las condiciones, por ejemplo, se dan en y de menos 2 igual a 1, por ejemplo, y y' de menos 2 igual a menos 3, por decir algo. Porque el cuento estés aquí en el menos 2. Cuando vayamos a calcular y de menos 2, vamos a tener menos 2 a la m1 más menos 2 a la m1 por logaritmo de menos 2. Ahí vamos a tener problemas, porque el logaritmo de menos 2 no existe. Entonces, para evitar esto, como x es negativa, debido a que desde el principio la tenemos negativa, entonces estamos trabajando en un intervalo que está a la izquierda de 0. Eso significa que podemos cambiar esta notación. Es decir, no la podemos escribir así, ni siquiera con valor absoluto, porque no se trata de eso. Esto se trata de que la solución sirve para la izquierda o sirve para la derecha. Entonces, poner aquí valor absoluto es cometer un error. Simplemente, nosotros decimos para x menor que 0, esta no sirve. Entonces la cambiamos. Se cambia. Miren, se cambia la solución. Es decir, se cambia la notación, no la solución, sino la notación. Y igual la cambiamos por menos x a la m1 más menos x a la m1 por el logaritmo de menos x con x menor que 0. Ahora no tenemos problema. Ahora podemos reemplazar y de menos 2 es igual a menos 2 a la m1 más menos 2 a la m2 por logaritmo de menos 2. Y se acabó el problema. Es posible que aquí también se tenga problemas, porque uno podría tener, por ejemplo, y igual a raíz de x
por decir algo. No, pongamos que tenemos esa solución. Nos dio eso. Puede que de eso. Una raíz. Pues cambiamos. Si tenemos problemas, sí, entonces la cambiamos. Y x es menor que 0. Ahí se acabó el problema. Entonces, siempre que tenga uno... Qué pena, hay un compañero en sala de espera. Sí, siempre que tengamos estos problemas, es decir, problemas de notación, la cambiamos. La cambiamos. Y con eso resolvemos el problema. Porque no podemos decir que no hay solución. Claro que sí hay solución. El teorema de existencia y unicidad dice que hay solución. Entonces uno no puede decir que no hay problema, que no se puede resolver. Claro que hay solución. No sé si tienen alguna pregunta. Porque resolver los problemas, pues simplemente es la mecánica que hemos visto. Estos problemas se reducen a álgebra prácticamente. Ahora, supongamos que la ecuación no es homogénea, sino que por aquí está g de x. Hay que aplicar variación de parámetros, necesariamente, porque el método de coeficientes indeterminados no sirve para ecuaciones con coeficientes variables. Entonces, hay que usar variación de parámetros. En variación de parámetros, para este caso, no hay problema. Se resuelve la ecuación y se halla YC. YC común y corriente. A2, X2, Y segunda más A1, X, Y prima más A sub 0, Y igual a C. Si haya YC, ya sabemos que vamos a tener YC igual. Si es de segundo orden, C1, Y1 más C2, Y2. Aquí aplicamos Cauchy-Euler, es decir, X a la M común y corriente, como acabamos de ver. Nos podemos encontrar con cualquiera de los tres casos. Bueno, pero el caso es que resolvemos esta ecuación de Cauchy-Euler. Y después hallamos Y, P por variación de parámetros. Hay que recordar que esta ecuación por variación de parámetros debe estar escrita como Y segunda más P de X, Y prima más Q de X, Y igual a F de X. Entonces, se debe dividir entre A2, X2, Y segunda más A1, A1X por A1, X sobre A2, X2, Y prima más A sub 0 sobre A2, X2, Y igual a G de X sobre A2, X2. Ahora tenemos que esto es F de X. Ya está puesta en la forma en que se debe trabajar. Ya está. Ahora
ahora sí aplicamos variación de parámetros para hallar YP. En esta hallamos simplemente ecuación de Cauchy-Euler, y igual a x a la m, resolvemos, aquí está. Pero para YP debemos hacer esto. Y resolvemos esta ecuación común y corriente. ¿Por qué? Porque ya tenemos Y1 y Y2. Ya tenemos Y1 y Y2. Es decir, podemos hallar el browskiano con aquí, Y1, Y2, Y'1, Y'2 y los browskianos. 1 igual. 0 f de x. Pero g de x lo voy a escribir así para llamar la atención de que no fue la original, sino dividida entre A2, X2. Esa fue la nueva. Y Y2 y Y'2. Y el browskiano 2, lógicamente, igual a Y1, Y1', 0, G de X sobre A2 de X. O A2 por X2. A2, X2. Bueno, pero uno debe hacer todo ese proceso. Es decir, no basarse en que aprenderse esta, no. Tener esta ecuación y resolverla. Teniendo ya Y1 y Y2. ¿Alguna pregunta? Bueno, esos son detalles. Aquí hay un ejemplo. No se necesita hacer 10 ejemplos porque el proceso es el mismo. Además, ni siquiera un ejemplo en el sentido en que aquí está el proceso. Hay que hacer eso. Pero vamos a ver el ejemplo. Miren, aquí está el ejemplo. Se resuelve la ecuación de Cauchy-Euler. Esta. Primero se resuelve esto. Resulta como ecuación auxiliar esta. Al hacer la sustitución, ¿cierto? Y se tienen dos raíces, M1 y M2. Bueno, aquí tenemos Y1 y Y2. Y1 vale X y Y2 X al cubo. Entonces YP tiene esta forma. Claro. U1 Y1 más U2 Y2. Y aquí está para U1', U2'. Hay que calcular entonces los browskianos, como dijimos. Pero aquí está lo importante, en que hay que escribir esta ecuación en la forma estándar para variación de parámetros, que es esta. Ahí está. Una vez que se tenga de esta forma, está lista para aplicar variación de parámetros. Entonces, se hallamos el browskiano de las funciones. Y1 es X, derivada es 1, Y2 es X al cubo, etc. Aquí está el browskiano 1, browskiano 2, U'1, etc. Aquí están. Y se tiene YP. Una vez que se integra, esta se hace por parte U1 y U2 es inmediata, es a la X. Entonces, se simplifica esto, se tiene YP. Solución YS más YP. ¿Alguna pregunta?
Y hay un resumen de todo lo que hemos dicho. Les decía que aquí se presenta el caso en que hay que cambiar de notación. No sé, les dije que probaran para ver. ¿Alguien hizo alguna ecuacióncita de esta, como se dice? Esta, un PBI, porque esto es un PBI. ¿Alguien lo hizo? Que ya se pierden los puntos. Bueno, eso es hacer ejercicio. Vamos a ver las ecuaciones no lineales. Hay que recordar que las ecuaciones no lineales son aquellas ecuaciones en que el exponente de y o de su derivada no es 1. Ya lo hemos visto de esa forma. Y tampoco hay productos entre y sus derivadas. Si eso no se cumple, entonces las ecuaciones se llaman no lineales. Es decir, una ecuación que tenga y con exponente no es lineal. Y' con exponente no es lineal. O producto entre y' tampoco es lineal. Esas ecuaciones no tienen una teoría como las ecuaciones lineales. No hay teoría para esas ecuaciones. Es más, uno puede tener de una ecuación no lineal, tener varias soluciones y al combinarlas linealmente, es decir, sumarlas, es posible que no sea solución. Entonces, son diferencias de ese tamaño. Hay dos ecuaciones especiales. ¿Ves? Se hace por reducción de orden. Hay varios casos. Un caso puede ser, por ejemplo, que se tenga y segunda, por ejemplo, igual a f de x, decir, pues no hay problema. Y' es igual a la integral de f de x más c1. Y segunda es igual a otra integral de la integral de f de x más c1 de x más c. Es decir, esto no tiene problema, se integra n veces. Claro que esta es lineal, así como esta es lineal, ¿no? Pero estamos hablando de reducir el orden, se va reduciendo, integrando, cuando se tiene solamente una función de x, es decir, la derivada enésima es función de x solamente, se integra n veces hasta llegar a y. Perdón, y es y, ¿no? Integramos y prima y es e. Bueno, eso es cuando se tiene una de esta forma. Pero eso sería separación de variables. Pero hay dos casos. Uno, la variable dependiente no está explícitamente. Es decir, se tiene una ecuación de la forma f de x y' y segunda igual a 0. Puede ser y tercera, pero no aparece y. Explícitamente aquí no hay y. Entonces se reduce el orden. Se hace sea de y de x igual a u. Entonces, derivada con respecto a
X otra vez es igual a du de X. Entonces, llevando U a F, nos queda F de X, Y', pero Y' es U, de U de X. La ecuación se reduce a una ecuación de primer orden igual a 0. Y se resuelve por cualquier método que conozcamos, por el que se pueda, variación de separación de variables, lineal, homogénea, Bernoulli, exacta, cualquier. Ya este es de primer orden. Y se resuelve. El caso es que me aparece Y explícitamente. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Dámoslo. Esta ecuación no tiene Y. Y segunda y el no. Entonces se hace la sustitución, U igual a Y' y de U de X igual a Y segunda. Y se reemplaza. Y segunda, que es de U de X, es igual a 2X por U al cuadrado, se reemplaza. Se tiene U, se despeja U, pero U es Y', entonces queda esta ecuación y se resuelve. Así que se tiene la solución. Esta es la solución. Y hay varios casos, por ejemplo, X2Y segunda más Y' al cuadrado, que no contiene Y, que es el que se acaba de ver. Dice X2 Y segunda, el 5, X2 Y segunda más Y' al cuadrado igual a 0. X2 Y segunda más Y' al cuadrado igual a 0. Entonces, no tiene Y, falta Y. Está en este caso. Sea de Y de X igual a U. Entonces, Y segunda es de 2Y de X2 es igual a de U de X. Llevamos a la ecuación diferencial, se lleva U a la ecuación diferencial y nos queda X2 Y segunda es de U de X más Y' al cuadrado. Y' al cuadrado es U al cuadrado. U al cuadrado igual a 0. Este es separable. Entonces, tenemos de U, mejor dicho, U a la menos 2 de U es igual a X a la menos 2 de X, separando las variables. Eso significa que
menos 1 sobre U es igual a menos 1 sobre X más C1. Podemos multiplicar por menos 1 para quitarnos esos signos, igual a 1 sobre X, y si queremos más una C1 así. Es decir, que esto es igual a C1X más 1 sobre disculpe, X. pero no sería menos U a la menos 2. ¿Cómo? Digo que en la ecuación de abajo no sería menos U a la menos 2. O sea, porque lo está sumando, pasa al otro lado a restar para poder hacer la Aquí, división de esto. aquí. Sí, señor. Cuando pasa, debe pasar como negativo, ¿no? Menos U cuadrado para después pasar el U. A ver, pasa para acá. Ah, sí, claro. Sí. Bueno, pongámoslo aquí. Entonces aquí queda más, ¿no? Más. Aquí queda más. Sí, muy bien. Y ahí quedaría menos otra vez en el de la izquierda. Sí, aquí sí queda menos. Ahí queda menos. Y aquí queda más. Entonces, aquí queda menos 1 sobre U. Así. Menos así. Ah, sí. Eso. Eso es. Y ahora lo volteamos. Entonces queda que U es igual a menos X volteado sobre C1X más 1. Así que, como U es de Y de X, quiere decir que de Y de X es igual a menos X sobre C1X más 1. Esta es de variable separable. Me voy para el otro lado. Vengo para acá. Variable separable, entonces separamos y nos queda que Y es igual a la integral menos de X sobre C1X más 1 de X más C2. ¿Cómo se hace esa? ¿Cómo se hace? Pues se puede hacer o por división o por ecuaciones parciales. Sí, por división se hace, ¿no? Se hace la división, se saca la parte entera y se resuelve. Pero uno puede hacerla también así, miren, menos. Aquí falta C1, entonces se la ponemos 1 sobre C1 integral de C1 X sobre C1 X más 1 de X. Ahora, esto es igual a menos 1 sobre C1 integral, entonces le sumamos 1 y le quitamos 1. C1X más 1 menos 1 sobre C1X más 1 de X. Más C2, ¿no? Bueno, vamos a borrar.
más C2 igual. Ahora la separamos. Menos 1 sobre C1 integral de C1X más 1 sobre C1X más 1 menos 1 sobre C1X más 1 de X. Este es 1. Entonces esto da igual a menos C1, 1 sobre C1 por X. Y la integral de esta da menos 1 sobre C1 por el logaritmo de C1X más 1 más C2 más C2. Bueno, entonces se tiene C1 multiplica C2. No. La integral integra 1, C1 no multiplica C2. Así. Bueno, ese sería Y. Sí. Y esa es la solución. No, es integral. ¿A qué hora vamos a hacer el previo? ¿A las 9? Bueno, ya casi son. Bueno. El otro caso es cuando falta X. Falta X en la ecuación. Falta X. X está ausente. F de Y prima, Y segunda, Y tercera, si la hay, igual a 0. Entonces hace también U igual a de Y de X. Entonces, de U de X, de U de X es igual a de U de Y de X, de Y de X. U es función de Y y Y es función de X. Entonces, de aquí sacamos que de U de X es igual a de U de Y de X. Es decir, de Y de X es U. O sea, U de Y. Entonces, en F de Y, F de Y, U y U de Y igual a 0. Aquí nos queda una ecuación que contiene U y Y. Se resuelve. Hay que hacer los dos pasos. Una vez que se tenga esa, se vuelve a reemplazar U por Y'. No tiene X. Por ejemplo, la 6. La 6 dice Y más 1, Y segunda, igual a Y' al cuadrado. Vamos a resolverla. Y más 1, Y segunda, igual a Y' al cuadrado. Observen que estas ecuaciones no son lineales. Tienen un producto de Y y sus derivadas, entonces no son lineales. Entonces sea U igual a de Y de X. Y de U de X, de U de X, lo hemos visto, es igual a U de
de y. Entonces se reemplaza en la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial nos queda y más 1, y más 1 por y segunda, que es u de y, igual a y' al cuadrado, pero y' al cuadrado es u al cuadrado, u al cuadrado. Entonces nos queda y más 1 por u de y menos u al cuadrado igual a 0. O sea que u, factorizando u por y más 1 de u de y más u es igual a 0. Entonces, Creo que es menos u, profe. ¿cómo? Creo que es menos u. De u de y ¿Cómo? menos u. Menos u. Menos u. Entonces puede ser u igual a 0. Si u es 0, entonces y es igual a c. Porque u es y'. Es decir, de y de x vale c. Vale 0. Entonces y vale c. Esa es una solución. Y esa es solución para esta ecuación. U igual a 0. Independiente de todo. 0 igual a 0. Bueno, por eso no se puede simplificar y quitar, porque esta puede ser la solución del problema. O y más 1. Y más 1 de y de u menos u igual a 0. Separando variables, entonces nos queda ¿Es al revés, profe? De u de y. Eso de y, perdón, de u de y, de u de y. Ahora separamos variables. Es decir, u, no, 1 pasa para acá. De u sobre u es igual a de y, pasa para acá, sobre y más 1. Y si integramos, más C1. Eso significa que el logaritmo de u es igual al logaritmo de y más 1 más un logaritmo de una C1. Es decir, igual al logaritmo de C1 por Y1 más 1. Eso significa que U es igual a C1 por Y1 por Y más 1. Tienen argumentos iguales los logaritmos o también exponenciando, cualquiera de las dos formas. Ahora, ¿de dónde vamos a tener que de y de x, de y de x es igual a C1 de y de x, C1 por y más 1? O sea que la integral de y, separando variables, de y sobre y más 1 es igual a la integral de C1 de x más C2. Eso quiere decir que el logaritmo de y más 1 es igual a C1x más C2. Y que y
más 1 es igual a E a la C1 X más C2 igual a una constante, de todas maneras, C2, que ya sabemos que lo simplificamos, por E a la C1 X, Y más 1. Y así es el proceso para resolver estas ecuaciones. Entonces vamos a hacer el previo. El previo es corto, nomás tiene 2 puntos, no tiene más. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo.